¿Qué les pareció? Ese es un tipo de flauta que me trajo de regalo mi madre la semana pasada. La verdad, una belleza. Pero cuando la estaba tocando por primera vez, en esto de lo inexperiente que soy además con las flautas, me vino todo un recuerdo de cuando era pequeña. Fue increíble cómo me pude como que me fui a otro lugar de cuando era pequeña. Cuando yo estaba en la escuela, teníamos clases de flauta dulce. La veíamos esa clase con el profesor Ochoa. Teníamos que caminar todo por el patio principal y íbamos a un cuartito al fondo, muy rodeado de naturaleza, y veíamos clase de flauta dulce con el profesor Ochoa. Así que yo tendría, imagínense, unos 8 años y ya el profesor Ochoa era una persona muy mayor. Después murió y bueno, que descanse en paz. Me trajo todo esto de esa época. La verdad es que siempre me costó esto de la flauta, no sé si era ese instrumento o qué, pero yo sentía que no era buena, me costaba un montón entonarla, que saliera con sus armónicos. Y el profesor Ochoa, que ya era mayor para esa época, no sé si tenía la pedagogía como para acompañarnos, para estimularnos, incluso para tener paciencia. Y recuerdo que que desafinábamos un montón. Y me acuerdo esta sensación de vergüenza, de no poder, incluso hasta de renunciar. Y me venía esto, ¿no? Cómo yo me limité estos años, cómo eso me afectó. Realmente yo he trabajado mucho en mi comunicación estos años, pero por mucho tiempo no podía ni siquiera animarme a cantar porque me daba mucha vergüenza mi voz. Entonces, todas esas cosas que vamos viviendo como niños queda en nosotros, en esa parte, en ese niño interno, en esa niña interna que tenemos, que a veces actuamos como adulta, a veces actuamos como esa niña que está herida todavía, que necesita atención y que todavía no sé si no la escuchamos o no nos damos cuenta. Este tema del niño interior es un tema muy profundo. En este episodio quiero simplemente darle algunos tips como para empezar a escuchar a este niño, a este artista que quiere un espacio cuidado, un espacio seguro para expresarse. Así que de eso vamos a estar hablando en este episodio. Crea la vida que quieres sin perder tu paz. Yo soy Fer Tarrich y esto es Conecta con tu pasión. Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo acá muy contenta, hace 2 semanas que ya empezamos el taller creativo con un nuevo grupo y la verdad no paro de maravillarme. Primero que cada grupo es una belleza, es único. Me encanta este grupo por lo comprometido que está. Somos 10 personas, entonces es muy diverso y estoy aprendiendo un montón, así que le agradezco a cada uno. Y bueno, se los traigo porque seguramente va a estar abriéndose una nueva fecha en próximos meses. Así que si te resuena, si te interesa este camino de autoconocimiento, escríbeme por más información. Esta semana quiero traerles esto de el niño y la niña interna, porque es un tema que trabajamos mucho en el taller, ¿no? Esto de ver qué pasó cuando éramos pequeños, ¿no? Todo se va formando psicológicamente, ¿no? Todo se va formando cuando somos pequeños, ¿no? Nacimos en una familia, los 2 primeros años estamos muy pegados a nuestra madre y hasta los 7 años se va formando nuestra personalidad. Y muchas veces en esos años pasan cosas, escuchamos, vamos tomando de nuestra familia y también va surgiendo lo que es nuestra herida de niña o de niño. Y esto, es un tema muy profundo que es como para explorar. Yo recomiendo verlo en terapia también, como ver cuál es nuestra herida. Hay una herramienta que es el eneagrama, que estuve hablando con Mónica, que también a mí me aportó un montón para ver cuál es mi herida y cuál es la herida de los demás también, ¿no? Como esto crecemos un montón en la empatía, porque en cierta forma todos tenemos un niño o una niña
herido y muchos de nuestros comportamientos a veces lo hacemos desde ese lugar, entonces no desde la razón o de lo que un adulto hace, sino desde ese dolor, esa herida, eso que nos pasó de niños que lo seguimos replicando. Cuando yo entiendo mi herida y hay algo que me afecta, puedo posicionarme en el adulto que soy y cuidar a esa niña y darme lo que necesita. Y cuando puedo ver que el otro también tiene una herida, puedo entender y empatizar y ser más flexibles también en cuanto al relacionamiento. Entonces, realmente es algo que nos abre un mundo de posibilidades, tanto en el relacionamiento conmigo misma como el relacionamiento con el otro. Entender, ver y observar nuestra herida nos acerca más a este autoconocimiento, nos acerca más a nuestra verdad, a entendernos un poquito desde dónde actuamos. Y entender esta herida y este niño también nos apoya en nuestra autoestima. Esa autoestima que tiene que ver con la coherencia de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo. La autoestima de darme mi valor, ocupar mi lugar en el mundo y dejar la culpa. Muchas veces esto de lo niño y la niña herida nos trae emociones como la vergüenza, la culpa, de pensar que no estamos siendo adecuados en el momento. Y muchas veces es una desconexión de mi sentir. Quizás estoy buscando aprobación afuera, estoy queriendo hacer cosas para otros, estoy buscando el amor en otros. Entonces me adecuo al otro, olvidándome de mis necesidades, olvidándome de lo que yo necesito, quiero en este momento. También muchas veces proyectando en otros que me den eso que yo le necesito. Entonces, al entrar en contacto con mi niño interno, puedo ver cómo está ese niño en este momento, qué necesita y escuchar una y otra vez qué necesita para poder dármelo. Y cuando puedo hacer ese clic de escuchar qué necesito, ya puedo relacionarme con el otro desde un lugar adulto y yo, como ser humano, me doy lo que necesito y no espero que otro me lo dé. Es un proceso, hay que ir observando, hay que ir escuchando, pero cuando logramos estar en ese lugar de adultos y hacernos cargos de nosotros mismos y de lo que nosotros necesitamos, realmente es muy liberador, nos trae mucha paz y mucha libertad y sobre todo nos trae mucho poder personal, mucha autoestima, porque si yo no sé qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, ¿cómo los otros me van a querer o respetar si yo no me respeto a mí misma? ¿Cómo pedirle al otro si yo no me lo doy a mí misma? ¿Cómo si yo priorizo a los demás? ¿Cómo voy a pedir que los otros me prioricen si yo no me estoy priorizando? Si yo no me estoy dando lo que necesito. Si yo no estoy cuidando de mí. Si yo no me estoy dando espacios seguros para poder expresarme. Si yo no me voy de lugares que no son buenos para mí. Entonces algunas preguntas que me pueden acercar a esto es, ¿me valoro? ¿Cómo me estoy valorando? Y lo puedes escribir, ¿no? ¿Me respeto? ¿Confío en mí? ¿Quién soy? ¿Quién no soy? ¿Soy mi gran fan o soy mi peor enemigo? ¿Cómo es mi diálogo interno? ¿Confío en mí? ¿Cómo me nutro? ¿Me siento solo o sola o confío en el universo, en Dios, en la energía creativa? ¿Cómo me relaciono con mi ser? ¿Cómo es mi escucha interna? Estas son algunas preguntas por las cuales empezar a ver cómo está siendo mi relacionamiento conmigo misma y conmigo mismo. Para ir a esto de el niño y la niña interna, podemos ver y empezar como a explorar qué pasó en nuestra niñez, ¿no? ¿Cuál fue nuestra herida? ¿Cuál es nuestra herida más profunda? ¿Es una herida de abandono? ¿Es una herida de rechazo? ¿Cuál es nuestra herida? Ahí, como les vuelvo a traer el eneagrama. El eneagrama, cuando
cuando vemos cuál es nuestra energía basal, digamos, podemos o nos trae la información también de cuál es nuestra herida y nos ayuda y nos aporta en qué comportamientos tenemos cuando estamos en desequilibrio y cuando estamos en equilibrio, ¿no? Pero si no tenemos eso, podemos empezar también a preguntarnos, ¿qué aprendí en mi infancia? ¿Qué aprendí de a mí misma? ¿Soy valiosa? ¿Soy digna de amor? ¿Me siento suficiente tal y como soy? ¿Me siento abundante? ¿Cómo me separé de mi esencia? ¿Cómo me veían en casa? ¿Cómo era en mi entorno? ¿Cómo se relacionaban mis padres? ¿Qué me decían? ¿Qué escuchaba? ¿Cuál fue la profecía que me dijeron autocumplida? Son algunas preguntas que nos pueden ir acercando. Entonces, ¿cómo empezamos a conectar, sanar, estar en contacto con nuestro niño? Un ejercicio muy bueno que nos trae nuestra infancia y a empezar a tomar contacto con eso es dibujar en unos 20 minutos nuestro cuarto cuando teníamos 7 años, ¿no? Cómo era nuestra casa, cómo no era nuestro cuarto. Y empezar de una forma creativa, dibujando, empezar a tomar contacto con esa parte niña, con ese niño que todos llevamos adentro. Identificar o ser consciente de que somos un adulto y tenemos un niño interno, un niño que está ahí. Quizás tenemos una relación sana con ese niño, lo hemos visto, lo hemos abrazado, lo hemos cuidado, o quizás sigue siendo un niño herido, un niño asustado, un niño que necesita atención. Y eso hacemos mucho en el taller, a través de la herramienta del cita con el artista. El artista, esa parte que es como nuestro ser básico, nuestro niño, quiere atención, quiere cuidado, quiere que lo escuchemos. Entonces, una vez por semana, 2 horas, bloqueamos la agenda para hacer algo que nos gusta, que nos divierte, que tengamos ganas. Y es una herramienta que nos empieza cada vez más a tomar contacto con ese niño interno, con la escucha interna. Y también con la escucha externa, con empezar a escuchar qué nos está pasando en nuestra intimidad, qué es lo que necesito. Otra forma de entrar en contacto con ese niño, con ese artista, es escribiendo. Las páginas matutinas, escribir todos los días 3 páginas de escritura libre, también nos acerca a nuestra escucha interna, a ver cuáles son las necesidades, qué es lo que nos está pasando, a limpiar y a desarrollar ese canal de nuestra sabiduría interna, ese canal también de escuchar los diferentes personajes dentro de nosotros. Y uno de ellos es el niño interno. Entonces, ¿qué necesita ese niño? ¿Qué necesita esa niña? Una vez que puedo escuchar la necesidad del niño, que es nuestra necesidad también, es darme lo que necesito. No esperar a otro que me dé lo que yo necesito. Es como en cada momento, y es un ejercicio de conciencia, cuando hay una emoción que no es la paz, quizás es el enojo, quizás es la frustración, quizás es el miedo, es respirar, tomar contacto con ese niño o esa niña, abrazarlo, escucharlo, ver qué necesita y dármelo. Y a veces es simplemente descansar, a veces es una rica comida, a veces es poner límite. Entonces es de a poco ir escuchando eso que necesita. Dar espacios para que ese niño se divierta es muy importante. Por eso la cita con el artista. ¿Qué quiero? Necesito darle rienda suelta a mi espacio lúdico en mi vida. A divertirme, a gozar, a disfrutar, a respirar, a gozar la vida en el formato que hoy me haga sentido. Quizás es bailar, quizás es ir a la naturaleza,
quizás es regalarme un café conmigo misma. Es darme ese espacio. Y sobre todo, enfocarme en el aquí y ahora. Muchas veces cuando actuamos desde la niña, es que nos vamos al pasado. Entonces yo puedo tomar conciencia y estar en mi presente para, sí, reconocer a esa niña, reconocer esa herida, pero volver a mi presente, al aquí y ahora. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Yo desde el adulto, ¿qué me necesito dar y qué puedo hacer para relacionarme desde un lugar sano? Una y otra vez, es una práctica. Y como les dije, si no estoy pudiendo sola, si no estoy pudiendo solo, es importante buscar ayuda. Quizás a través de un taller en grupo, quizás es en una consulta individual, pero es también reconocer que esa niña, ese niño que está entre nosotros, puede necesitar ayuda. A veces se lo doy yo como adulto, pero también puedo permitir que otro adulto me ayude. Entonces, para redondear, entra en contacto con tu niño. Puede ser dibujando tu casa de cuando tenías 7 años. Recuerda qué te gustaba, cómo era tu niñez, quién te rodeaba, qué te decían, cómo era tu colegio. Haz más actividades para escuchar a tu niño interno. Agrega diversión, agrega lo lúdico. Entonces, por un lado, escribe en las mañanas la escritura matutina, que para más información puedes ver escuchar más bien el episodio 3 de este podcast. Y dale espacio de diversión. Separa 2 horas de tu agenda todas las semanas para hacer algo que te diviertas. Ve construyendo tu autoestima y va a ser a través de la escucha interna, de valorarte, de respetarte, de poner tu lugar, de saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y darte eso que necesitas sin pretender que otro te lo dé a ti. Irte de lugares de donde no y darte lo que sí quieres y lo que sí necesitas en este momento. Y sobre todo, respirar, estar en el momento presente, foco en el aquí y ahora, que es cuando está pasando la vida, donde puedo darme lo que necesito, donde puedo hacer un cambio y donde puedo elegir cada vez más lo que sí quiero para mi vida, cómo me quiero relacionar, cómo me quiero vivir, qué es lo que quiero hoy, hacia dónde quiero ir, cuál es mi propósito de vida, pedir ayuda si la necesito, escuchar, amar, reír. Gracias por escuchar este episodio, por compartirlo. Si tienes alguna duda, estoy disponible en @fertarrech. Recuerda hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Te mando un gran abrazo desde este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.